Última hora noticias en desarrollo. Violencia de última hora en Ecuador. El fiscal que investigaba el asalto narco a un canal de televisión fue asesinado. El funcionario fue baleado cuando circulaba en su vehículo por una avenida en la ciudad de Guayaquil. Tenía a cargo casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, y este martes había reclamado resguardo policial. Este miércoles fue asesinado a tiros César Suárez, el fiscal ecuatoriano que investigaba el asalto de una banda narco en las instalaciones de DC Televisión el pasado martes, 9 de enero. El hecho motivó la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa. De acuerdo a medios locales, Suárez fue perseguido por desconocidos al salir este miércoles de las dependencias de la Fiscalía, quienes lo acribillaron dentro del automóvil en el que se movilizaba por un sector del norte de la portuaria ciudad de Guayaquil. El asesinato de Suárez fue confirmado por la fiscal general Diana Salazar en un video divulgado en X, antes Twitter. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez voy a ser enfática, los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana, dijo Salazar. Suárez tenía a cargo casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, y este martes había reclamado resguardo policial, en unas declaraciones al diario El Universo, tras haber tomado declaración a los 13 involucrados en la toma del canal, entre ellos 2 menores. Los 11 hombres mayores de edad fueron enviados a prisión preventiva, mientras que los 2 menores a un centro de internamiento. Una responsable del ente investigador dijo a la AFP que Suárez había sido encargado de determinar qué grupo criminal estuvo detrás de la espectacular toma en plena transmisión de un programa del canal TC, durante la reciente crisis de violencia narcocriminal en el país. Medios de comunicación locales difundieron imágenes de la camioneta de Suárez con varios impactos de bala en la ventana del conductor en una avenida. Salazar deploró el crimen del agente del Ministerio Público y dijo que su dependencia no detendrá su lucha contra los grupos del crimen organizado. Este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador, pero los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana, señaló la fiscal. También hizo un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los funcionarios, así como al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias judiciales que llevan adelante fiscales de las unidades contra el crimen organizado se desarrollen de forma telemática. Salazar dijo que la Fiscalía ha emprendido las primeras investigaciones sobre el asesinato de Suárez y tras expresar las condolencias a sus familiares, aseguró que su legado acompañará las luchas del Ministerio Público contra el crimen. La arremetida contra el canal TC fue uno de los primeros actos criminales que sufrió Ecuador tras la fuga del poderoso Adolfo Macías Ofito, jefe de la principal banda del país, confirmada el 8 de enero. En el asalto encapuchados amenazaron a los periodistas y otros trabajadores con pistolas, fusiles y granadas. El grupo armado pertenecía presuntamente a la banda criminal de los Tiguerones, según la policía. Ante la crisis desatada en ese momento, el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno, tildó a las bandas criminales de terroristas y desplegó miles de militares. En varias cárceles los reos mantuvieron retenidos a más de 100 funcionarios penitenciarios hasta su liberación, el sábado. La fiscal Salazar ha denunciado amenazas de muerte por parte de los Lobos, una de las principales organizaciones delictivas. Los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la UNIDOT se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Para concluir, quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. En más noticias. Noticias de última hora, preste mucha atención. Daniel Salcedo será deportado a Ecuador en los próximos días, afirma la policía. Salcedo es procesado en el caso Metástasis y tiene una sentencia por lavado de activos. Viajando a bordo de un vehículo, en Panamá, fue ubicado Daniel Salcedo Bonilla, uno de los 39 procesados por el caso Metástasis y sentenciado a 13 años por el delito de lavado de activos.
Con él, fue encontrado Álvaro, exgerente del Hospital del Guasmo Sur. Los dos registran una notificación roja de Interpol de Ecuador y una orden de detención con fines investigativos. Agentes de la policía de ese país los detuvieron la tarde del martes, 16 de enero, durante un registro y control al automotor. La detención se produjo en coordinación con el personal de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó la policía de Ecuador. Los detenidos serán trasladados en los próximos días a Ecuador, afirmó la institución policial mediante un comunicado de prensa. Salcedo y Álvaro fueron puestos a órdenes de las autoridades migratorias, quienes resolverán la situación y deportación a Ecuador. Los dos fueron ingresados en primera instancia en un albergue migratorio del sector de Curundú, en Panamá, precisó la entidad. La institución difundió imágenes del momento de la detención, así como del instante en que Salcedo y Álvaro están en un cartel policial. La detención ocurrió una semana después de que el juez Felipe Córdoba, de la Corte Nacional de Justicia, aceptó el pedido de la fiscal general, Diana Salazar, para que la Interpol emita la notificación roja y se proceda con la localización y captura internacional de Daniel Salcedo y Xavier J., ambos procesados en el caso Metástasis. Dentro de esa causa, Salcedo es identificado con el alias de S. Ovellito, dentro de los chats hallados en los teléfonos celulares del narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón. La fiscalía sostiene que Salcedo era un colaborador cercano de Norero, para quien planeaba y ejecutaba actividades ilícitas con sobornos a funcionarios judiciales, con el fin de lograr la liberación del delincuente. Además, ofrecía a Norero lavar dinero del narcotráfico mediante contratos en entidades estratégicas del Estado y creación de empresas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, firmó la solicitud de extradición de Daniel Salcedo Bonilla, quien fue detenido en Panamá. Salcedo intentó tramitar un asilo en la Embajada de México en ese país. Que fue visto comprando en tiendas de lujo en Panamá. La primera alerta sobre la ubicación de Daniel Salcedo Bonilla la hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Apenas un día antes de esas declaraciones, su defensa decía que Salcedo se encontraba en Ecuador, cumpliendo con presentaciones periódicas. Inclusive en este feriado, el señor Salcedo se presentó en flagrancia en Guayaquil. Eso lo probaremos con los correspondientes certificados. Pero este martes, Daniel Salcedo, sobre quien pesa una orden de difusión roja de Interpol, fue detenido en Panamá. Y así lo comprueban estas fotografías. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pidió ya su extradición y ha notificado del caso a la Cancillería. Ahora le corresponde a la Cancillería precisamente hacer las gestiones diplomáticas para que se dé paso al requerimiento por parte de las autoridades de Panamá. Hay que entender que no es un asunto unilateral ni solo de la justicia ecuatoriana, sino que corresponde a la parte diplomática de Ecuador y a la parte diplomática, hemos de reiterar, del Estado de Panamá. Salcedo es procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. Conversaciones con Leandro Norero no solo evidencian que Salcedo puso a órdenes del narcotraficante su red de influencia en el sistema de justicia, sino que también le ofreció entrar en el, entre comillas, negocio de la compra de entidades públicas. A decir de Fiscalía, era planificador de delitos contra la administración pública en empresas estratégicas como Petroecuador, CENEL, CELEC, IES, cuyo método de acción era comprar espacios públicos para que, luego de poner el gerente a su antojo, empezara a gestionar contratos y recuperar lo invertido. En el operativo Metástasis, Salcedo logró evadir su detención, tal y como lo hizo en 2020 cuando en tiempos de pandemia era investigado por la red de corrupción en hospitales públicos. Fue detenido en junio de 2020 luego de que la avioneta en la que intentó escapar se estrellara en territorio peruano. Según información de las autoridades, Salcedo, antes de su detención, había intentado tramitar un asilo en la Embajada de México en Panamá, jurisdicción que, por ejemplo, acoge a figuras del gobierno del expresidente Correa. En Panamá también fue detenido Álvaro Ponce, exgerente del Hospital del Guasmo, procesado por peculado y por delincuencia organizada. El primer caso, relacionado con la venta de medicamentos comprados por esta casa de salud pero vendidos por terceros. Uno de ellos, Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo, asesinado en la penitenciaría del Litoral en medio de una revuelta en noviembre de 2021. Los ministros de Gobierno y de Economía comparecieron en la Comisión de Desarrollo Económico, donde se tramita el proyecto de ley económico urgente. Allí los funcionarios hicieron un llamado a los legisladores para que se dé paso al incremento del IVA. Es una intensa actividad, se ha registrado este día miércoles aquí en la Asamblea Nacional. Primero contarles que inició ya el proceso de comparecencias en la Comisión de Desarrollo Económico como parte del tratamiento al tercer proyecto económico urgente que busca el gobierno incrementar 3 puntos en el IVA. Los primeros en comparecer han sido los ministros de Finanzas, la ministra de Gobierno y también el viceministro de Gobierno. Contarles que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en medio del debate en esta comisión ha hecho un fuerte llamado de atención a los asambleístas y ha insistido en el pedido de que se incremente el IVA por la necesidad que tiene el gobierno de recaudar fondos para financiar el conflicto armado. Escuchemos un extracto de su intervención. Me van a disculpar la franqueza, pero nosotros estamos escuchando y vengo escuchando de dónde sacamos el dinero y cuánto necesitamos. Y si debemos de priorizar
que el dinero venga de una fuente o de otra. Creo que no estamos entendiendo el momento histórico. En este momento la pregunta es otra. ¿Cuál es la magnitud de recursos que tiene un enemigo aglutinado que durante años se penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba en cualquier momento, volarnos las cabezas y que es capaz de desestabilizarnos el país? La lógica es que si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por un año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA 3 puntos. Es lo mínimo que podemos hacer. Y bien, como les decíamos, quien compareció también esta mañana aquí en la Asamblea fue el viceministro de Gobierno Esteban Torres. Él ha insistido en las cifras que necesita el gobierno recaudar, los $1.000 millones para financiar el conflicto armado, y se sumó a la necesidad que tienen de recibir los votos aquí en la Asamblea Nacional para incrementar el IVA, pero dice que están abiertos a otras propuestas. Escuchemos. Un llamado democrático, ya que estamos en la Asamblea, a que las distintas bancadas, los asambleístas independientes también no le den la espalda al país, no le den la espalda al gobierno en un momento muy delicado. Tiene que llegar también a la Asamblea Nacional para que podamos no solo seguir pagando a los policías, a los militares, seguir en la lucha contra la seguridad, sino a la vez también seguir cumpliendo los compromisos con los municipios.